Muy bien, vamos a hacer una siguiente clase de álgebra con el capítulo de factorización, la primera parte. Cabe la restricción, chicos, donde la factorización en la parte 1 vamos a estudiar netamente con coeficientes enteros, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, veamos, ¿qué es la factorización? Decimos, es el proceso de descomponer, muy bien, es el proceso de descomponer a un polinomio como una multiplicación de otros polinomios llamados factores. Si nosotros lo podemos asemejar como, o en la aritmética, por ejemplo, es muy parecido cuando un número yo lo descompongo en una forma canónica, ¿de acuerdo? Es muy parecido, pero en este mundo estamos en una descomposición algebraica. A ver, veamos. Por ejemplo, yo tengo la expresión x al cuadrado menos 9. La expresión x al cuadrado menos 9 yo lo puedo reemplazar por el producto de dos polinomios, ¿de acuerdo? X más 3 por x menos 3 en la multiplicación de 2, mira, ¿ven? Es muy parecido que si yo lo llevo a la aritmética, por ejemplo, yo lo puedo poner 6, ¿no? El número 6 lo puedes descomponer en la multiplicación de dos números, claro que profe. 2 por 3. Ahí está. Lo mismo, esto es en aritmética y esto es en álgebra, ¿de acuerdo? Estamos descomponiendo este número o este polinomio en la multiplicación de dos números en la multiplicación de dos polinomios. Y cada uno de ellos se llama factores. Muy bien, x al cuadrado, x a la cuarta menos 1. X a la cuarta menos 1 lo podemos reemplazar por ¿quién? X más 1 por x menos 1 por x al cuadrado más 1. 3, ¿ven? ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Por ejemplo, acá tenemos x a la cuarta más x al cuadrado más 1. Lo podemos descomponer, ¿no? Lo podemos reemplazar, lo podemos factorizar en la multiplicación de dos factores, los cuales serían x al cuadrado más x más 1, multiplicado por x al cuadrado menos x menos 1. Si nosotros llegamos a multiplicar estos dos polinomios, entonces vamos a obtener este resultado. ¿Profesor, está seguro? Sí. Si desean, lo pueden desarrollar para que puedan comprobarlo. Muy bien. Veamos ahora qué es un factor primo, porque en este capítulo vamos a hablar bastante sobre los factores primos, ¿de acuerdo? Muy bien, factor primo es aquel factor no constante, o sea, no es un número. Es aquel factor no constante que no puede factorizarse. Muy bien, entonces vamos a reducir y reducir y reducir de tal manera en que encontremos un factor que ya no se puede, ¿no? Ya no se puede. El factor primo es como un número primo llevado a la aritmética. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer, por ejemplo, 30. El 30 como número yo lo puedo escribir como 2 por 3 por 5. Mira, lo hemos descompuesto en 3, ¿no? Ahora, yo te pregunto, el 5 descomponlo, a ver, que no sea el 1. Profesor, el 5 ya no se puede descomponer. La única forma es 1 por 5, que sería lo mismo 5. Claro, entonces el 5 es un número primo. En polinomios, ¿cómo sería? Un polinomio se descompone en factores. Y un factor primo va a ser aquel polinomio que ya no se puede descomponer más. Ah, ya, profe, ya voy a entenderlo. Muy bien, sigamos. Siempre el álgebra y la aritmética tienen algo de coherencia, algo de relación, total en matemática, ¿no? Muy bien. A ver, dos preguntitas para poder en claro esto, ¿ya? El polinomio x al cuadrado menos x menos 6 es primo. A ver, ¿este polinomio será primo? La pregunta o la respuesta es en este caso, no. No, ¿y por qué? Dado que el x al cuadrado menos x menos 6, él se puede descomponer, ¿en quién? En x menos 3 por x más 2. Ah, ya, o sea, este polinomio, si es que sí se puede descomponer, entonces ya no sería primo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más? Otra pregunta, ¿el polinomio x al cuadrado más 7 es primo? ¿El polinomio x al cuadrado más 7 es primo? Sí, ¿por qué? Porque el x cuadrado más 7, a lo más podemos descomponerlo en 1 por x al cuadrado más 7. Entonces, x al cuadrado más 7 sí es primo porque no se puede descomponer. El x al cuadrado menos x menos 6 no es primo porque sí se puede descomponer. Muy bien, veamos por acá una observación, miren. Todo polinomio lineal, o sea, de primer grado, siempre es primo. Todo, cualquiera. Por ejemplo, el x menos 3, primo. X más 4 es primo. 2x menos 1, primo. 3x más 2, primos. Cualquier factor de primer grado siempre va a ser un factor primo. Muy bien, chicos, continuamos.
Cantidad de factores primos. Préstame atención. Cuando nosotros tengamos un ejercicio, nosotros ya por distintas estrategias o criterios o métodos, lo vamos a poder factorizar. Vamos a imaginar que ya tenemos un polinomio bien factorizado. ¿Está bien? Ya está factorizado. Muy bien. Ahora me preguntan, por ejemplo, ¿cuántos factores primos tiene? ¿Cuántos factores primos lineales? ¿Cuántos factores primos cuadráticos? Etcétera. Muy bien. Entonces, decimos, ¿no? Profesor, ¿un factor puede ser x al cubo? No. Profesor, ¿x menos 5 puede ser un factor primo? Sí. Profe, ¿qué es un factor primo? Así de manera inmediata, que yo lo puedo, ¿qué cosa? Identificar, ya. Todas las bases. Todas las bases. ¿De acuerdo? A ver, x sin el exponente 3, x es un factor primo. Lineal todavía. X menos 5 a la cuarta. Esa cuarta, ese 4, indica que hay un x menos 5, x menos 5, x menos 5, 4 veces. Entonces se está repitiendo 4 veces. Por lo tanto, ¿quién sería un factor primo? X menos 5, el cual se repite 4 veces. ¿Quién es un factor primo? X, el cual se repite ¿cuántas veces? 3 veces. 2x más 1, ¿es un factor primo? Sí. ¿Cuántas veces se repite? Una vez nomás, como ves acá, ¿eh? Entonces, el 2x más 1 también es un factor primo, también lineal. O también se le llama factor primo de primer grado. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos con el último, mira. En el último, muchos alumnos se confunden. Y dicen, ¿no? Ah, tengo que borrar el exponente. No, no se borra el exponente. El 4 es la cantidad de veces que se repite, ¿no? En este caso, x al cuadrado más x más 3, todo ese paréntesis viene a ser un factor primo. Y ese factor primo se está repitiendo ¿cuánto? 5 veces. Por lo tanto, factor primo, ¿quién es? X al cuadrado más 3x. X al cuadrado, perdón, más x más 3, ¿no? X al cuadrado más x más 3 es un factor primo. ¿Pero es un factor primo lineal? No, profe. ¿Por qué? Porque el lineal es x, x menos 5, 2x más 1. Ellos son lineales porque son de primer grado. En cambio, él es un factor primo cuadrático. ¿Por qué? Porque es de segundo grado. ¿Y cómo te diste cuenta que es de segundo grado? Aquí está, x al cuadrado. Es de segundo grado. Muy bien. Por lo tanto, ¿cuántos factores primos tiene? A ver, tiene 1, 2, 3, 4. Posee 4 factores primos. Una consulta. Profe, ¿y el 5 que está al frente? Ah, ya, muy buena pregunta. Ese 5 no es factor primo. ¿Por qué? Por ser constante. O sea, las constantes no son factores primos. ¿De acuerdo? Muy bien. Veamos aquí una factorización trivial. Mírame, si un polinomio posee un factor constante, entonces se podrá factorizar trivialmente. Mírame, escúchame. P de x es igual a 2x al cuadrado menos 6x más 2. Tiene mitad, tiene mitad, tiene mitad. Factorizamos 2. Factorizamos 2, ¿qué quedaría? Al sacar 2 quedaría x al cuadrado. Del 6 al sacar 2 quedaría 3. Del 12 al sacar su mitad, 2 al frente, quedaría un 6. Pero este 2 no es un factor primo algebraico. Es una constante, por lo tanto se llama factor constante. Y ese factor constante no viene a ser un factor primo, no es, ¿de acuerdo? Un factor primo. ¿Por qué? Acá dice bien claro, ¿eh? ¿Qué es un factor primo? Es aquel factor no constante. En este caso, ¿el 2 viene a ser un factor primo? No. ¿El 5 es un factor primo? No. ¿Y por qué no son factores primos? Porque son constantes. Muy bien, jóvenes. Espero que se haya entendido lo que son los factores primos, en este caso lineal, cuadrático, y cómo es una factorización trivial, donde se puede factorizar un número, una constante. Y esa constante que se puede factorizar no es un factor primo algebraico. Muy bien, jóvenes, continuamos. Métodos aquí, ¿no? Métodos de factorización. ¿Cuáles son los métodos de factorización? El método de factor común, ¿qué más tenemos? Método de agrupación, ¿qué más tenemos? Método de las identidades, ¿no? Tenemos también método de aspa simple, aspa doble, que lo vamos a ver más adelante. Muy bien, a ver, método del factor común. Con 3 ejemplitos vamos a aprender muy rápido. Veamos. Tenemos P de x es igual a x más bx más x. Muy bien. Entonces, inmediatamente podemos darnos cuenta que x viene a ser el factor que se repite en los 3 términos.
Por lo tanto, x es el término o es el factor que vamos a factorizar. Muy bien, si extraemos x adelante, no estamos pasando de miembro, ojo, estamos colocando x adelante, entonces abrimos un paréntesis y decimos, si x lo pongo al frente, entonces ¿quién queda? A. Si x lo puse al frente, ¿quién queda? Más b. Si x lo pongo al frente, ¿quién queda? Menos c. Muy bien, entonces ya estaría factorizado. Simplemente p de x va a ser igual a x multiplicado por a más b menos c. Muy bien, sigamos. B. B dice acá, q de x es igual a toda la expresión. Muy bien. Aquí vemos que ax se repite acá, aquí se repite ax y aquí también se repite ax. Mira, ¿ve? Tienen a y a. Tienen x. Entonces voy a factorizar. ¿De acuerdo? Muy bien. En este caso vamos a factorizar ax. Entonces factorizamos ax. Abro paréntesis, ¿qué me quedaría? Si yo factorizo ax, quedaría y menos. Si factorizo ax, me quedaría b. Muy bien. Más si factorizo ax, te quedaría c por y. Y cierro paréntesis. Y ya está factorizado. Así de sencillo. Vamos con c. Dice c. R de x es igual a cuadrado, x cubo, y cuarta, etcétera, etcétera. Muy bien. En primer lugar, a ver, a cuadrado. Entonces, a cuadrado factorizo. Factorizo a cuadrado. Muy bien. Lo interesante va a estar aquí en las x. Mírame. Aquí tenemos x cubo, aquí tenemos x cuadrado y aquí tenemos una x. Aquí tenemos 3 veces que se repite el x en la multiplicación, 2 veces que se repite x en la multiplicación y aquí una vez. Si eso sucede, si tú tienes x en los 3 términos o en todos los términos, pero a diferentes exponentes, se factoriza el de menor exponente. No te olvides, el de menor exponente. Entonces, de cúbico, cuadrático, lineal, el de menor exponente, x nada más sale. Muy bien. Ahora de las y, aquí tengo por acá, tengo y cuarta, ¿no? Y cuarta, y quinta. Muy bien. ¿Cuál es el menor de exponentes? Entre 4, 4 y 5. El menor, 4. Entonces, sale a factorizar y cuarta. Muy bien. ¿Qué nos quedaría? Veamos acá. A ver, el a cuadrado ya factorizamos. De los x estoy factorizando x nada más. Entonces acá hay x por x y acá 3 veces. Saqué 1, quedará x por x, o sea, x cuadrado. De la y cuarta hemos factorizado todo el y cuarta, entonces no queda nada de y. Muy bien, menos. Siguiente término. He factorizado el a cuadrado, ya no hay a. De los x he factorizado un x nomás. Acá hay x por x, entonces quedará una x por acá. Del x por x, 1 ya salió. Entonces te quedará 1. Del y a la cuarta, todo el y a la cuarta ha sido factorizado. ¿Eh? Muy bien. Más. El a cuadrado ya se factorizó. El x también se factorizó. Y quinta. De y quinta se ha factorizado y a la cuarta. Entonces quedará una y. Muy bien. Y eso sería la respuesta. Muy bien, jóvenes. Entonces tenemos que ver y visualizar muy bien quién es el factor que se repite. Y si se repite en todos los términos a diferentes exponentes, el que se factoriza es el de menor exponente. Muy bien, método de agrupación. En el método de agrupación tenemos p de x es igual a x más bx más ay más by. Muy bien, aquí L es a, aquí no hay a, aquí sí, aquí tampoco. X, aquí sí hay x, aquí no hay x, aquí no hay x. Profe, no hay factor común en todo, claro, porque aquí se va a factorizar por medio de agrupación. Préstame atención. Voy a agrupar a estos dos y a estos dos. Muy bien, entre estos dos, ¿quién es el factor común? Muy bien, entre estos dos nada más el factor común es x, entonces yo puedo factorizar x. Muy bien, entonces factorizo x entre los dos. Abro paréntesis. Si factorizo x queda a, si factorizo x queda b. Muy bien, aparte, más. Entre estos dos nada más, ¿qué factorizas? Y, factorizo y. Muy bien, si yo factorizo y, abro paréntesis y quedo, ¿qué digo? Si factorizo y queda un a, más. Si factorizo y quedará b. Muy bien, entonces me está quedando x por a más b más y por a más b. Muy bien, pero el a más b y el a más b se repiten, mira, ¿ve? ¿Qué te parece si hacemos un cambio de variable mental? Al a más b le llamamos k, al a más b le llamamos k. Sería x por k más y por k. Ambos tienen k, ese k podemos factorizar. Entonces factorizamos ese paréntesis y ese paréntesis. Vamos a factorizar.
Factorizamos, lo llevamos al frente, muy bien, el A más B, paréntesis. Si yo saco el paréntesis, ¿qué quedará? X más. Si yo saco el paréntesis, ¿qué quedará? Y. Muy bien, entonces la factorización será A más B por X más Y. Siguiente, mira, X al cubo menos X al cuadrado Y más XY cuadrado menos Y cubo. Entre estos dos, factoriza el de menor exponente, X cuadrado, ¿no? Si factoricé X cuadrado, acá me sobra una X. Menos, si factoricé X cuadrado, salió todo el X cuadrado, queda un Y. Más, de los dos factoriza Y cuadrado, el exponente menor, bueno, factorizo Y cuadrado. Si factoricé Y cuadrado, salió el Y cuadrado, queda un X. Menos, si del Y cubo he factorizado un Y cuadrado, me quedará una Y. Listo, el X menos Y también voy a factorizar. Entonces aquí ven, el X menos Y va a salir, el X menos Y va a salir. Muy bien, sale al frente, X menos Y. Abro paréntesis. Si yo factorizo X menos Y, ¿qué quedará? X al cuadrado. Más, si yo factorizo X menos Y, ¿qué quedará? Y cuadrado. Entonces, vemos que por el método de agrupación son interesantes los ejercicios. Veamos un tercer ejercicio con respecto a agrupación. A ver, dice R de X es igual a toda la expresión por aquí. Muy bien. Profe, me doy cuenta de que hay un factor que se está repitiendo en los tres. ¿Ya ven? Producto de los tres más producto de estos dos menos el independiente. Mira, en todos ellos él tiene X menos 1. En él tiene X menos 1. Y aquí hay X menos 1. Entonces, ese factor X menos 1 puedo factorizar. Muy bien. Factorizamos. Entonces, sacamos al frente el X menos 1. Abrimos un corchet, un paréntesis, no sé. Si tú sacas el X menos 1, ¿qué te va a quedar? X menos 3 por X menos 2. Muy bien, el X menos 1 ya se vino acá. Más. Entre estos dos, el X menos 1 ya se ha factorizado, ¿no? El X menos 1 ya se ha factorizado. Acá está. El X menos 1 salió. Te quedará solamente X menos 2. Menos. El X menos 1. Si ya salió, profe, cuando factorizo todo, ¿queda 0? No, queda un 1. Repito, si el X menos 1, si todo hemos sacado la factorización, quedará 1. No te olvides, 1. Muy bien, listo. Ahora X menos 1, un corchet, la multiplicación de estos dos, más X menos 1 menos 1. Profe, menos 1 o menos 2, ¿no? Menos 2 menos 1, ¿cómo sería? Menos 2 menos 1. Menos 2 menos 1 hacen un total de menos 3. Allá, profe, quedará X menos 2 menos 1 es menos 3. Muy bien. Aparte, se está sumando con todo este producto. Muy bien. Ahora, dentro de este corchet, mírame, X menos 3 se está repitiendo. Entonces, ¿qué hago? El X menos 3 factorizo. Factorizamos el X menos 3. Entonces, aparte que el X menos 1 estaba desde un inicio ya factorizado, ahora sale a factorizar el X menos 3. Abrimos el corchet. Si el X menos 3 ya salió al frente, ¿qué te queda? X menos 2. Si el X menos 3 ya salió al frente factorizado, ¿qué te quedará? Cuando sale todo, no queda 0. ¿Cuánto queda? 1. Muy bien. Quedará X menos 1 por X menos 3. ¿Cuánto es menos 2 más 1? Menos 2 más 1 es menos 1. Será X menos 1 entonces, toda tu expresión. Muy bien. Ahora, inteligentemente, X menos 1 por X menos 1, o sea, como quien dice, M por M es M cuadrado, K por K, K cuadrado. X menos 1 por X menos 1, X menos 1 al cuadrado, multiplicado por K menos 3. Y ya estaría factorizado. Muy bien, estaba interesante este ejercicio, ¿no? Pero no te olvides, él es un ejercicio del método de agrupación. Muy bien, método de las identidades. Vamos a ver por acá. Tenemos P que es igual a 9x al cuadrado menos 4y cuadrado. Le vamos a dar forma. 3x al cuadrado. ¿Se puede hacer eso? Sí, porque si el 3 eleva al cuadrado forma el 9. El x eleva al cuadrado está el x cuadrado. Si el 2 eleva al cuadrado forma el 4. Ahí está, ¿ven? Y, si lo eleva al cuadrado forma el y cuadrado. Muy bien. Profe, ¿y por qué le has dado forma? ¿Por qué lo has escrito de esa manera? ¿Ya? Lo hemos escrito de esa manera para poder reconocer inmediatamente y aplicar la diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados dice, si yo tengo la diferencia de los cuadrados de dos números, esto va a ser igual a la suma por la resta, ¿cierto? A la suma por la resta. Muy bien, entonces, ¿cómo quedaría? La suma y la resta, pero sin cuadrados. Sin cuadrados, será 3x más 2y multiplicado por 3x menos 2y. Y ya está factorizado.
Ah, profe, acá estamos usando algunas identidades que hemos visto en productos notables, correcto. Miren el 2. Tenemos x al cuadrado menos 5x más 2xy menos 5y más y cuadrado. Eso está un poco tedioso, ¿no? Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Mira, vamos a agrupar de una manera correcta. X al cuadrado, el 2xy aquí, y el y cuadrado por acá. El menos 5 que por acá y el menos 5y por acá. Mira, en estos tres te hace recordar esto. ¿A qué es igual a un a más b al cuadrado? A más b al cuadrado es igual a cuadrado más 2ab más b cuadrado. ¿Eso has aprendido en productos notables o no? Y eso tienes acá, ¿eh? Ah, profe, o sea, tengo esto, lo puedo reemplazar de esto, ¿no? Si tengo esto, lo reemplazo. Muy bien. Entonces, Q va a ser igual. Todo esto, que es esto, lo puedo reemplazar por el x más y al cuadrado. Acá está. Él sería x más y al cuadrado. Muy bien. En esta segunda parte puedo factorizar menos 5. Tiene menos 5, tiene menos 5. Factorizo menos 5, abro paréntesis. Si el menos 5 sale, queda un x. Si sale un menos 5, queda un más y. Si deseas comprobar, puedes multiplicar y distribuirlo. Menos 5 por x, menos 5x. Acá está. Menos 5 por y, menos 5y. Muy bien. Entonces, luego vemos acá, ¿ven? X más y al cuadrado y x más y. ¿Te acuerdas o no te acuerdas cuando teníamos de diferentes potencias? Se factorizaba o se extraía, ¿sí? El de menor exponente, ¿no? El x más y al cuadrado o el x más y a la 1. Sacamos el x más y a la 1, ¿sí? Factorizamos. Factorizamos entonces el x más y a la 1. Muy bien, acá está. X más y a la 1. Si tendría acá x más y al cuadrado y uno de ellos he sacado para factorizar, ¿qué quedará? Un x más y. Menos. Si el x más y ya salió como factorización, ¿qué quedará? Menos 5. Muy bien. Por lo tanto, quedará x más y multiplicado por x más y menos 5. X más y menos 5. Y ya está factorizado. Muy bien. Vamos a un tercer ejercicio. Dice, c es igual, r igual a cuadrado menos c cuadrado menos 2ab más b cuadrado. Muy bien. Vamos a agrupar de una manera conveniente. Digo, a cuadrado menos 2ab por acá, más b cuadrado y el menos c cuadrado por aquí. Muy bien. Pero estos tres te hacen recordar de algo. Productos notables, claro. El a menos b al cuadrado que es igual a todo esto, ¿sí? Y todo esto tienes, mira, significa que todo esto yo lo puedo reemplazar por él, ¿no? Muy bien, entonces todo esto lo voy a reemplazar por a menos b al cuadrado menos el c cuadrado. Muy bien. Pero ¿te acuerdas o no parecido a esto, La diferencia de cuadrados, lo mismo. La diferencia de los cuadrados aquí es igual a la suma, pero sin cuadrados, multiplicado por la resta, pero sin cuadrados. Muy bien. Diferencia de cuadrados. ¿Cómo se hace? La suma a menos b más c. Ahí está. A menos b más c. Multiplicado por a menos b menos c. A menos b menos c. Ahí está. A menos b más la c. Y a menos b menos la c. Diferencia de cuadrados. Entonces, jóvenes, hemos visto tres identidades que son muy interesantes e importantes. También hemos aprendido que es un factor primo lineal de segundo grado. Recuerda que se puede factorizar también trivialmente cuando se factorizan los números, ¿no? Constantes, ¿cierto? Y no te olvides, una constante no es un factor primo algebraico. Muy bien, chicos, espero que se haya entendido la teoría. Muy bien, chicos, ahora vamos a resolver los problemas de la práctica. Problema número 1. En el ejercicio número 1, jóvenes, me dice factorice. Muy bien, vamos a factorizar. A ver. Veo en la expresión tenemos tres términos, ¿no? Tenemos un primer término, segundo término, tercer término. Profe, pero en cada término yo logro observar que existe el factor X. Ajá, así que ese factor X vamos a factorizar. Muy bien, factoricemos. Ahí está. Vamos a factorizar. Eso significa que ese valor de x lo vamos a poner por delante. Entonces ponemos x. Abrimos paréntesis. Muy bien. Una vez que sacamos el factor común por delante y abrimos un paréntesis, decimos, todo este término, si el x ya salió adelante, ¿qué quedaría? Quedaría a cubo. Muy bien. Listo. Más el bx cuadrado. Si el x ya se fue adelante, ¿quién queda? Queda b cuadrado. Muy bien. Vemos aquí más cx. Si el x ya se fue factorizado aquí adelante como factor común, ¿quién quedó? C. Listo, jóvenes. Y ya está la respuesta.
Sería x multiplicado por ¿quién? Por a cubo más b cuadrado más c. Ahí está. Y eso sería la respuesta. Ya estaría factorizado. Pasemos al ejercicio número 3. ¿Qué me dice? Factoriza también me dice. A ver, vamos a factorizar. Profe, en el ejercicio observo 3 términos. Primer término, segundo término, tercer término. ¿Correcto? Ahora, de los 3 términos, vemos quién es el factor que se repite. Profesor, x cuadrado y x cuadrado. Ah, tienes mucha razón. En los 3 términos se repite x cuadrado. Así como hemos visto en la teoría, ese factor común se factoriza, ¿no? Se va a colocar delante de todos. Entonces, por aquí, así también por acá, y también por aquí. Muy bien. Listo. ¿Eso qué significa? Que coloquemos lo que estamos factorizando, el x cuadrado, abrimos paréntesis. ¿Qué quedaría? A ver, si yo tengo nx cuadrado y el x cuadrado lo estoy mandando adelante factorizado, ¿quién queda? Queda n, muy bien, más el mx cuadrado. Si el x cuadrado sale al frente ya factorizado, ¿quién queda? M. Menos mn x cuadrado. De todo, el x cuadrado sale al frente, ¿no? Entonces, ¿quién quedará? Mn. Muy bien, profe. Ya está factorizado. Hemos terminado. Así de sencillo. Muy bien, profe. Ejercicio número 5. ¿Qué dice? Factorice. Vamos a factorizar. Ax quinta, bx cubo, cx cuadrado. A ver, en la teoría hemos hablado algo interesante, ¿no? Profe, vemos que se repite el factor x, pero aquí se repite 5 veces, aquí se repite 3 veces y aquí se repite 2 veces. Repito, en los 3 se repite x, pero aquí se repite 5 veces, aquí se repite 3 veces y aquí se repite 2 veces. Entonces, ¿quién se factoriza? Se factoriza el menor. A ver, de los exponentes, ¿quién es el menor, jóvenes? A ver, analiza. 5, 3, 2, profe, el menor. Entonces, detectamos al menor. Muy bien. El menor de los exponentes en la variable común, entonces, se factoriza. Entonces, ¿factorizamos x quinta? No. ¿Factorizamos x cubo? Tampoco. ¿Qué vas a factorizar? X al cuadrado, por ser el menor su exponente. Ah, ya. A ver, decimos así. Escúchame. Si factorizamos x cuadrado, aquí, profe, el a va a quedar ahí. A va a quedar como coeficiente. De los 5 veces que tienes en base a x, 5 veces, has extraído 2 veces. ¿Qué te quedará? 3 veces ax cubo, entonces. Muy bien. Más, a ver, aquí tienes b, aquí tienes 3 veces x al cubo, x por x por x. De las 3 veces has sacado 2 veces. ¿Cuánto te quedará? X a la una vez, al exponente 1 nada más. Más cx cuadrado. Todo el x cuadrado se está yendo factorizado al frente. ¿Quién te quedará? Simplemente c. Y ya estaría factorizado. Así de fácil, jóvenes. Problema número 7. ¿Qué me dice? Factorice. Vamos a factorizar toda la expresión. Nuevamente lo mismo. Muy bien. A ver, profe, usted me ha dicho que cuando existe la misma variable, por ejemplo, en cada uno de los 3 términos, hay x y hay x. Eso significa que voy a extraer el de menor exponente. X a la 2, o sea, x cuadrado, x a la 7, x a la 3, o sea, x cubo. De 3, 7 y 2, de los exponentes de x, ¿quién es el menor? Aquí, 2. El menor. Entonces vamos a extraer, vamos a factorizar ese menor. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, analicemos al valor de y. Profe, en los 3, tanto en el primero, en el segundo y en el tercero también está y. Correcto. Ahora, de y a la quinta, de y al cubo y de y al cuadrado, ¿quién es el menor exponente?
Exponente 5, exponente 3, exponente 2. El profe. Entonces, el menor. Ese exponente menor vamos a extraer. Muy bien. Entonces, en todo vamos a extraer x a la menor, o sea, x al cuadrado. Y con respecto a y, vamos a factorizar y cuadrado también. Muy bien. Ya hemos detectado que vamos a factorizar. Ahora sí, ¿qué nos quedaría? A ver. Si yo saco x cuadrado, si tengo x cuadrado y saco x cuadrado, no me queda nada en función de x. Tengo y a la quinta, o sea 5 veces. Saqué 2 veces en función de y, quedará y elevado a la 3 veces. ¿Cierto? Más. De x tengo a las 7 veces, saqué 2 veces, ¿qué te queda? 5 veces para x. En y tenías 3 veces, pero sacaste 2 veces, quedan una vez y nada más. Menos. Para respecto a x, si tenías 3 veces, sacaste 2 veces, ¿qué te queda? Una vez. Con respecto a y, 2 veces, sacaste los 2 veces, no queda nada en función de y. Entonces ya tenemos factorizado nuestra expresión. Así de fácil, muchachos. Muy bien, jóvenes, pasemos al problema número 9. ¿Qué dice? Indique un factor primo de... A ver, vamos a indicar un factor primo de toda esta expresión. Profe, ¿cómo vamos a hacer? Préstame atención. Escúchame. Si tú te das cuenta, préstame atención, todo esto es un término. Por aquí hay otro término. Y por aquí hay otro término, ¿verdad? ¿Cuántos términos hay? 3. Pero hay algo interesante. En todo este primer término, el paréntesis, en ese segundo término, el paréntesis, y en el tercer término, el paréntesis. El paréntesis se repite en los 3. Si tú deseas, al paréntesis le puedes llamar K, por ejemplo, K por X, K por Y, K por Z. Tiene K, tiene K, tiene K, entonces K factorizamos. ¿Ves? Entonces, en esta situación, vamos a factorizar el valor del paréntesis. Este paréntesis se va a factorizar el paréntesis y el paréntesis se va a llegar a factorizar. Muy bien. Colocamos todo el paréntesis adelante. Aquí está, ¿eh? Muy bien. Si yo saco el paréntesis, abro otro paréntesis para saber qué es lo que va a quedar. Muy bien. Si tú tienes paréntesis por x y el paréntesis ha sido factorizado, queda x. Muy bien. X. En el segundo término, si todo el paréntesis ha sido factorizado, ¿qué te queda? Y más y. En todo el tercer término, si a más b ha sido factorizado, ¿qué te queda? Z. Y recuerda, jóvenes, cada paréntesis, una vez ya factorizado, cada paréntesis llega a ser un factor primo. Muy bien, en el problema me dice, indique un factor primo. Puedes dar como respuesta paréntesis a más b, o puedes dar como respuesta paréntesis x más y más z. Cualquiera de los dos sería la respuesta como factor primo. Pero la expresión factorizada es todo. Todo es la expresión factorizada. Problema número 11, dice, factorice. Analicemos, jóvenes. A ver, en primer lugar, vemos los coeficientes. 15, 45, 10. Entre 15, 45 y 10, ¿quién es el mínimo común múltiplo? ¿Quién es el menor? ¿Quién es el mayor número? El máximo común divisor, por lo que estoy hablando. ¿Cuál es el máximo común divisor entre 15, 45 y 10? ¿Cuál es el mayor número que divide a los tres? Exactamente. Él tiene quinta y él tiene quinta. Entonces sacamos quinta. El 5 factorizamos. No estamos factorizando todo, por si acaso. Estamos factorizando solamente quinta. Muy bien. Ahora, con respecto a la variable x, tengo x a la cuarta, tengo x al cubo, y tengo x cuadrado. Muy bien. Recuerda, si tengo la misma variable, voy a extraer el menor. De los exponentes 4, 3, 2, ¿quién es el menor? 2. Así que él es el que se va a extraer, ¿no? Elevado al menor de los exponentes. Así que como todos tienen quinta, saco 5 al frente, y de la variable x elevado al exponente menor, cuadrado.
Entonces voy a factorizar 5x cuadrado. Muy bien, a ver, del 15, si le saqué quinta, o sea, 15 entre 5, ¿cuánto queda? 3, ¿ya? De las 4 veces en x, saqué 2 veces, ¿qué te queda? 2 veces, o sea, x cuadrado, menos 45, saqué quinta, ¿qué queda? 45 entre 5, ¿a cuánto? A 9. Con respecto a x, de las 3 veces, saqué 2 veces, ¿qué te queda? Una vez. Muy bien. 10, saqué quinta, ¿qué significa? 10 entre 5 a 2 más 2. Del x cuadrado, saqué los x cuadrados, o sea, saqué todos los x cuadrados, no me queda ningún x cuadrado, queda el 2 nada más como coeficiente. Y ya está factoring, y ya está factorizado. Así de fácil. Problema número 13, ¿qué dice? También hay que factorizar. A ver, factoricemos, jóvenes. Mira, aquí hay algo interesante. Vemos x más y, que es un paréntesis, y aquí también x más y un paréntesis. ¿De acuerdo? Pero pregunta, ¿el x más y aquí elevado a qué exponente está? A la 1, ¿no? Claro, está exponente 1. Ahora, el x más y, el en paréntesis, hagamos un cambio de variable mental. Al x más y, llámale por ejemplo k. X más y, k. ¿Qué tendríamos? K cuadrado menos a por k. Tienes k por aquí, tienes k por aquí. Cuando tenemos x se factoriza elevado al exponente menor, ¿no? Aquí tienes un k supuesto, ¿no? K cuadrado. Y aquí un k a la 1. ¿Quién es exponente menor? Él es el menor, exponente 1. Entonces, k a la 1, k al cuadrado. Factorizo k a la 1. K a la 1 es un k. Ese k tiene que salir, pero k en verdad, en realidad, el valor es de x más y. Así que x más y voy a sacar. Aquí está x más y al cuadrado. ¿Qué significa? Que aquí hay un x más y por otra vez x más y. 2 veces se están multiplicando acá. De las 2 veces x más y por x más y, tú factorizas una vez, ¿qué te quedará? Me quedará una vez x más y. Listo. Menos. Si el x más y está siendo factorizado, ¿qué queda? A. Listo, muchachos. Ya está factorizado. 2 factores primos en el problema número 13. Problema número 15. ¿Qué me dice? Factorice. Vamos a factorizar todo esto. Más. Observa por acá. Mira. Préstame atención. Lo que vamos a hacer a continuación, jóvenes, es agrupar de 2 en 2. Agrupamos estos dos. Agrupamos estos dos. Y agrupamos estos dos. Muy bien. A ver, solamente en estos dos. Aquí tiene A y aquí también hay A. Entonces, entre estos dos factorizo A. Coloco A, abro paréntesis, para estos dos nomás. Si yo saco A, jóvenes, si yo saco A, ¿qué quedaría? Quedaría X menos Y. Muy bien, vamos por este otro lado. Mírame, por este otro lado tenemos menos C. Y aquí tenemos más C. Mírame, el valor de C vamos a sacar, ¿ya? ¿También? Para que no te confundas. Primero vamos a sacar el valor de C. Muy bien. C factorizamos. Listo. Sacamos C. Pero aquí es menos X, ¿no? Menos CX más CY. Voy a factorizar también el signo negativo. Profe, hemos sacado C. Correcto, sacamos C. El signo negativo lo voy a colocar acá. Ten cuidado con los signos que colocas acá. ¿Por qué? Porque cuando tú multiplicas, debes de volver a lo mismo. A ver. Aquí vemos, si yo saco C, queda X. Si yo saco C, queda Y. Vamos con los signos. Si yo saco negativo, entonces digo, voy a multiplicar menos por más. ¿Cuánto es menos por más? Menos CX. Está bien, está correcto. Profe, aquí es más, ¿y por qué le has puesto menos? Ah, ya, fíjate, mírame. Menos por menos, más. Ah, ya, profesor, lo has puesto menos para que el momento cuando se multiplique por este menos por menos se convierta a más y vuelvas al estado original. Correcto. Muy bien. Aquí, entre estos dos,
factorizo b y también factorizo b. Si factorizamos b, jóvenes, ¿qué tendríamos? Al sacar b tendríamos x menos y. Muy bien. Luego, muchachos, aquí tenemos un paréntesis, mira, ve. Paréntesis, paréntesis, paréntesis. Los paréntesis son iguales. ¿Qué te parece si factorizamos? Factorizamos los tres. A ver. X menos y, x menos y, x menos y. X menos y sale al frente. Abrimos un paréntesis. A ver, abrimos un paréntesis. Ahí está. ¿Qué quedaría? Si el x menos y factorizo, quedaría un a. Si el x menos y factorizo, quedaría menos c. Si el x menos y factorizo, quedaría más b. Y ya estaría factorizado nuestro ejercicio. Hay que tener cuidado. Muchos factorizan y lo dejan acá, pero aquí no termina, jóvenes. Termina aquí. Se deben multiplicar paréntesis con todo paréntesis. Aquí paréntesis menos otro paréntesis más otro paréntesis. No, no, no. Se deben multiplicar paréntesis por otro paréntesis y así sucesivamente. Muy bien, jóvenes, hemos terminado los problemas de la práctica. Pasemos ahora a resolver los problemas de la autoevaluación. Problema número 8 de la autoevaluación. ¿Qué dice? A ver. Dice, factorice. Vamos a factorizar el problema número 8 de la autoevaluación. Listo. A ver, vemos acá. Profe, 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos. Mira lo interesante que voy a hacer aquí. Profe, voy a escoger 3 términos. Este término, él tiene X. Él también, profe. Ya. Él tiene X. ¿Qué más? Él tiene X. Por lo tanto, agrupemos los otros 3. Él tiene Y. Él tiene Y. Y él tiene Y. Muy bien. Factoricemos. Vamos con los de rojo. Los 3 de rojo, ¿sí? Los 3 de rojo tienen X, X, X. Factorizamos X, ¿está bien? Factorizamos X, factorizamos X, factorizamos X. De los de rojo sacamos X. ¿Qué quedaría? De este de rojo, si X factorizo, quedaría cuadrado. Si este de rojo yo factorizo X, quedaría B cuadrado. Si este de rojo yo factorizo X, quedaría C cuadrado. Muy bien. Ahora, vamos con los que están de morado. Negativo, negativo, negativo. Los 3 de morado. Saco negativo. ¿Qué más? Tiene Y, tiene Y, tiene Y. Factorizamos Y. Abrimos paréntesis. Si saco el negativo y saco su Y, queda A cuadrado. De él, si saco el negativo y saco su Y, quedaría B cuadrado. Si saco el negativo y saco el Y, quedaría C cuadrado positivo. Profe, ¿por qué? A ver, mira, menos. Este menos hace cambiar de signo a todos, ¿o no? Claro. A ver, distribuye. Va a ser menos A cuadrado Y. Muy bien. Multiplica. Menos B cuadrado Y. Acá está. Multiplica por menos. Menos C cuadrado Y. Acá está. Sí cumple. Muy bien. Posteriormente ahora, vamos a factorizar este paréntesis. Si factorizamos este paréntesis, si yo factorizo el paréntesis, ¿no? Llevamos al frente A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado, paréntesis. Abro un paréntesis, ¿qué quedaría? A ver, si el A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado factorizamos, quedaría X. Si el A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado factorizamos, queda menos el valor de Y. Y ya está factorizado, jóvenes, el ejercicio número 8. Ejercicio número 9 dice, factorice. Vamos a factorizar, a ver. Muy bien. Veamos el ejercicio número 9. Profe, ambos tienen X, ¿ya? Ambos tienen X, el mismo X. Y ambos también tienen Y. Tienen Y cuadrado, tienen Y cuadrado. Entonces, factorizo Y cuadrado. Y también voy a factorizar X. Muy bien. Entonces saco X, Y cuadrado. ¿Qué quedaría entonces, jóvenes? Si saco X y saco Y cuadrado, solamente quedará A cuadrado
Si saco x y saco y cuadrado, quedaría más 3 nada más. Listo. Y eso sería todo. ¿Así de simple? Así de simple, jóvenes. Muy bien, chicos, hemos terminado los problemas de la práctica y dos problemitas de la autoevaluación. Entonces, a continuación, jóvenes, su tareita. De la tarea ustedes se van a divertir resolviendo los problemas de la práctica, netamente los problemas pares, y de la autoevaluación resolver netamente los problemas del 1 al 7. Muy bien, chicos, eso sería todo con respecto a la clase y espero que se haya entendido. Nos vemos la próxima. Chao, chao.